Me ha pedido mi amigo Esteban de la Asociación de Belenistas de la Comunidad de Madrid La Milagrosa que le haga un mecanismo para mover un trillo en una era, con la condición de que no se vea el mecanismo de accionamiento y sea válido para cualquier figura. El mecanismo desarrollado se fundamenta en mover tantos pinchos como sean necesarios a lo largo de una trayectoria circular y sobre estos pinchos pinchar las figuras necesarias, por ejemplo, el trillador, el trillo, las patas de la mula, etc. Vamos a ver su construcción. Para empezar, mediante una regleta eléctrica acoplamos una polea de goma al motor. Sacamos la parte metálica de la polea eléctrica, de la regleta eléctrica, perdón. Por un lado acoplamos la polea de goma con su eje, aquí lo vemos ya cortado el eje y soldado para darle mayor rigidez al conjunto. Y por el otro lado acoplamos el cuerpo de la regleta al motor. Previamente le hemos hecho un taladro pasante por el que introducimos un tornillo pasante y por otro lado con el tornillo propio de la regleta la fijamos para que quede bien. Comprobamos que funciona correctamente y en una placa con una segueta y un taladro hacemos las perforaciones necesarias para montar el motor. Esta perforación es para el paso del cable y esta para facilitar el movimiento de la placa. Montamos el motor. Aquí vemos el conjunto montado. Comprobamos que sí. Y a continuación montamos el muelle que va a tensionar la placa frente al disco de fricción. Vamos a comprobar ahora que el conjunto se mueve bien bajo la acción del muelle ya en su soporte, que será definitivo. Vemos que efectivamente se mueve bien. Y ya terminamos de fijar. Fijamos también el muelle. Y con esto, esta parte la damos por terminada, esta parte de ejecución. La elaboración de la polea de fricción la he hecho con una chapa normal, cortada con las tijeras. He cortado una tira y luego la tira la he plegado a mano y unas pequeñas soldaduras para darle rigidez. Esta es la imagen ya terminada y es importante tener en cuenta las dimensiones
entre la polea de fricción y la poleilla de goma que antes montamos en el motor. Se puede construir con una lata de conservas de las de tipo grande, como esta que estamos viendo. En este caso la cortamos más o menos por aquí y probablemente la tengamos que reforzar por esta zona. Este es el disco que vamos a poner en su interior, realizado con madera normal. Lo montamos y ajustamos bien. En relación a las proporciones entre la polea de fricción y la poleilla de goma, en este caso hemos cogido 1:5. Vamos a trabajar ahora con el eje que es el soporte del disco de fricción y del disco fijo. Lo primero que hacemos es introducir un rodamiento en dicho eje. Hemos escogido de eje un cuadradillo, como se ve, de la medida adecuada. Le lijamos un poquito los bordes para que el rodamiento entre bien. Apretado pero bien. El rodamiento tiene que entrar a martillazos. Sobre este rodamiento vamos a montar el disco de fricción. El disco de fricción se sujeta con las 4 escuadritas que le hemos puesto y posteriormente las abrazamos con una abrazadera para sujetarlo firmemente. Aunque no se ve, posteriormente lo vamos a fijar el conjunto con soldadura en frío. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento básico para comprobar que el conjunto más o menos funciona. Sin ajustar ni nada, pero que comprobamos que funciona, como estamos viendo. Efectivamente se ve que el conjunto funciona sin mayor complicación, pero sin ajustar. Bueno, ahora vamos a montar los soportes que anclan este eje a la base del conjunto. Este anclaje tiene que ser muy fuerte, puesto que sobre este eje se ejercen todas las presiones del disco de fricción. Lo fijamos bien para que quede firmemente fijado. Bueno, ahora vamos a introducir en la parte superior del eje una tuerca que nos va a permitir posteriormente sujetar el disco fijo. Es una tuerca de las de tipo de varilla roscada, más largas que las normales, a la cual le hacemos un taladro para que por dicho taladro pase un tornillo pasante que la fije al eje. Apretamos el tornillo pasante y para que no se mueva dicha tuerca, en las esquinas del cuadradillo ponemos unos topes, en este caso clavos a la medida. A estos clavos lo que hacemos es cortarles la cabeza y machacarlos, como vamos a ver inmediatamente. Y posteriormente lo que hacemos al conjunto es fijarlo con soldadura, pero con soldadura en frío. Aquí queda fijado y aquí ya con la soldadura en frío.
Sobre esta tuerca vamos a poder sujetar el disco fijo. Este disco, una vez anclado, no se mueve. En esta vista lateral podemos ver cómo quedará el conjunto. Por un lado, podemos montar el disco de fricción apoyándolo sobre el rodamiento y comprobando que funciona. Como ya dije anteriormente, después de poner la abrazadera que presiona este disco sobre el rodamiento, hay que soldarlo con soldadura en frío, como por ejemplo esta. Montamos ahora el disco fijo sobre la tuerca que montamos en el extremo del eje. Un disco se mueve y el otro no. Montamos ahora el disco de fricción propiamente dicho. Y comprobamos su funcionamiento. El disco fijo no se mueve. Vamos a construir ahora los soportes antibalanceo. Estos soportes solo serán necesarios en el caso de que las cargas sean muy grandes, las cargas, el peso de las figuras, o que éstas estén muy descentradas del punto de giro. Con maderas, incluso con cartoncillos, vamos haciendo el soporte de manera que la poleilla de goma ruede perfectamente en el soporte que hagamos. Como mínimo necesitamos 3 soportes. La colocación la hacemos justo por debajo del disco de fricción. Repartimos los 3 soportes y comprobamos que evitan el balanceo del disco de fricción. Aquí estamos viendo algunas fotografías en distintas posiciones de dichos soportes antibalanceo. He pintado el disco de fricción para señalar la zona de amarre de la siguiente pieza, que es el soporte de las figuras, sin que cause interferencias con los mecanismos inferiores. En este soporte se montan pinchos para sobre ellos colocar las figuras que deseemos. Estos pinchos se pueden colocar a lo largo de toda la circunferencia exterior del disco fijo y también dichos pinchos pueden acercarse o separarse del centro, es decir, hacer el círculo tan grande como queramos, con solo variar las dimensiones del disco exterior. Señalamos la posición en la que queremos poner el soporte de las figuras. Lo fijamos bien y aquí lo tenemos funcionando. Lo fijamos fuertemente por la zona de amarre. Comprobamos que se adapta perfectamente al círculo exterior y le ponemos definitivamente la carcasa exterior. Las figuras las colocamos sobre los pinchos que van en el soporte de figuras. Con una esponja fina cubrimos los huecos entre los dos soportes exteriores, entre el disco fijo y el soporte exterior.
y vemos que se mueven los pinchos sin dejar rastro. En este caso, y como el destino final es una era, podemos disimularlo pegando sobre la esponja un poquito de paja.